Pocas empresas pueden decir que han sobrevivido más de un siglo. Menos aún pueden afirmar que cambiaron por completo una industria. Y casi ninguna ha logrado reinventarse una y otra vez después de estar al borde del fracaso. Nintendo no nació fabricando consolas. Ni videojuegos. Ni siquiera juguetes electrónicos. Cuando fue fundada, los automóviles apenas comenzaban a aparecer y la electricidad todavía no llegaba a muchos hogares. Durante más de 135 años, Nintendo ha pasado por guerras mundiales, crisis económicas, errores millonarios, fracasos comerciales y una competencia feroz. Pero cada vez que parecía derrotada, encontraba una nueva forma de sorprender al mundo. Esta es la increíble historia de Nintendo. La empresa que reinventó los videojuegos una y otra vez. Nuestra historia comienza mucho antes de Mario, Zelda o Pokémon. En 1889, un artesano japonés llamado Fusajiro Yamauchi fundó una pequeña empresa en la ciudad de Kioto. Su negocio era fabricar cartas tradicionales japonesas llamadas hanafuda. Estas cartas eran utilizadas en juegos familiares y reuniones sociales. Nadie podía imaginar que aquella pequeña fábrica se convertiría, más de un siglo después, en uno de los gigantes del entretenimiento. Las cartas hanafuda eran elaboradas a mano con gran calidad. Pronto comenzaron a venderse por todo Japón. Nintendo creció lentamente construyendo una reputación basada en la artesanía y la atención al detalle. Una filosofía que seguiría acompañando a la empresa durante décadas. Con el paso de los años, el mercado de las cartas comenzó a estancarse. Nintendo necesitaba encontrar nuevas oportunidades. Su entonces presidente Hiroshi Yamauchi estaba convencido de que depender de un solo producto era demasiado peligroso. Comenzó una etapa de experimentación. La empresa probó todo tipo de negocios. Una compañía de taxis. Arroz instantáneo. Hoteles. Juguetes. Incluso servicios poco convencionales para la época. La mayoría de estos proyectos fracasó. Las pérdidas aumentaban y el futuro era incierto. Sin embargo, uno de esos experimentos cambiaría la historia. Nintendo comenzó a fabricar juguetes innovadores. Y fue allí donde apareció un joven ingeniero con una creatividad extraordinaria. Su nombre era Gunpei Yokoi. Mientras trabajaba en la fábrica, Gunpei Yokoi construyó un brazo mecánico extensible para entretenerse. Cuando Hiroshi Yamauchi lo vio, quedó fascinado. En lugar de reprenderlo, le pidió convertir aquella idea en un producto comercial. Así nació el Ultra Han. Fue un éxito enorme. Millones de unidades fueron vendidas. Nintendo descubrió que podía triunfar creando experiencias divertidas. Gunpei Yokoi tenía una forma muy particular de pensar. No buscaba la tecnología más avanzada. Prefería utilizar tecnología conocida de formas completamente nuevas. Años después, esa filosofía definiría muchos de los mayores éxitos de Nintendo. A principios de los años 70, los videojuegos comenzaban a llamar la atención. La mayoría de las empresas japonesas observaban el fenómeno con curiosidad. Nintendo decidió apostar. Primero fabricó máquinas recreativas. Después comenzó a desarrollar sus propios videojuegos. Durante esta etapa apareció otro nombre que cambiaría la historia. Shigeru Miyamoto. Un diseñador industrial apasionado por el dibujo, la música y las historias. Nadie imaginaba que terminaría creando algunos de los personajes más famosos del planeta. En 1981, Nintendo necesitaba urgentemente un éxito. Uno de sus juegos había fracasado en Estados Unidos. Miyamoto recibió la misión de reutilizar el hardware existente para crear algo completamente nuevo. Así nació Donkey Kong. El protagonista era un carpintero que debía rescatar a una joven de un enorme gorila. Ese personaje todavía no tenía el nombre que hoy conocemos. Todos lo llamaban simplemente Jumpman. Más tarde se convertiría en Mario. Donkey Kong fue un fenómeno. Nintendo encontró finalmente una estrella mundial. Y Mario apenas comenzaba su viaje. En 1983 ocurrió una de las mayores crisis de la historia del entretenimiento. El mercado de los videojuegos colapsó. Demasiados juegos de mala calidad. Demasiadas consolas. Los consumidores perdieron la confianza. Muchas compañías desaparecieron.
Los expertos aseguraban que los videojuegos eran una moda pasajera. Mientras todos huían de la industria, Nintendo hizo exactamente lo contrario. Decidió lanzar una nueva consola. La Family Computer, conocida fuera de Japón como Nintendo Entertainment System (NES). Nintendo sabía que recuperar la confianza sería difícil. Por eso estableció reglas muy estrictas para los desarrolladores. Solo los juegos que cumplían altos estándares de calidad podrían publicarse. Era una decisión impopular. Pero funcionó. En 1985 llegó Super Mario Bros. El juego redefinió el género de plataformas. Y convirtió a Mario en el rostro de Nintendo. Millones de personas compraron la consola solo para jugarlo. Gracias al éxito de la NES y de títulos como Mario y The Legend of Zelda, la industria de los videojuegos recuperó la confianza del público. Nintendo no solo salvó a la empresa. Ayudó a rescatar todo un mercado. En 1989 Nintendo volvió a sorprender. Presentó el Game Boy. Muchos criticaban su pantalla monocromática. La competencia ofrecía gráficos más avanzados. Pero Nintendo tenía otra prioridad. Autonomía, precio y diversión. Años después llegó Pokémon Red and Blue. El fenómeno Pokémon convirtió al Game Boy en una leyenda. Niños de todo el mundo intercambiaban criaturas, competían y soñaban con convertirse en maestros Pokémon. Pero el éxito atrae competencia. Primero llegó Sega. Después apareció Sony con la primera PlayStation. Y más tarde se sumaría Microsoft con Xbox. Nintendo ya no dominaba sola. Algunas decisiones estratégicas no dieron el resultado esperado. La Nintendo 64 mantuvo los cartuchos cuando la competencia adoptó los CD. Más adelante la GameCube tampoco logró liderar las ventas. Muchos analistas comenzaron a preguntarse si Nintendo había perdido el rumbo. En lugar de competir por tener la consola más potente, Nintendo hizo algo inesperado. Cambió las reglas del juego. En 2006 presentó la Wii. Una consola que permitía controlar los juegos moviendo el cuerpo. Muchos expertos fueron escépticos. Pero millones de familias quedaron fascinadas. Abuelos, padres e hijos podían jugar juntos. Nintendo encontró un público completamente nuevo. La Wii vendió más de 100 millones de unidades y volvió a colocar a Nintendo en la cima de la industria. Después del éxito llegó un nuevo tropiezo. La Wii U no logró convencer al público. Las ventas fueron muy inferiores a lo esperado. Muchos pensaron que Nintendo volvería a quedar atrás. En 2017 Nintendo lanzó una consola diferente. La Nintendo Switch. Podía utilizarse como consola de sobremesa o portátil. Era dos dispositivos en uno. La Switch fue un éxito inmediato. Juegos como The Legend of Zelda, Breath of the Wild y Animal Crossing, New Horizons conquistaron a millones de jugadores. Nintendo había vuelto a reinventarse. Mientras otras compañías competían por gráficos más realistas o consolas más potentes, Nintendo siguió otro camino. Su prioridad siempre fue la misma, la diversión. Mario, Link, Zelda, Kirby, Pokémon, Donkey Kong. Estos personajes han acompañado a varias generaciones y forman parte de la cultura popular en todo el mundo. La historia de Nintendo demuestra que el éxito no depende únicamente de la tecnología. Depende de la creatividad, de la capacidad para asumir riesgos y de la valentía para hacer las cosas de manera diferente. Una empresa que comenzó fabricando cartas de papel en el siglo XIX terminó convirtiéndose en uno de los nombres más importantes de la historia del entretenimiento. Sobrevivió a guerras, crisis económicas, fracasos comerciales y una competencia cada vez más intensa. Y cada vez que el mundo pensó que Nintendo había perdido la batalla, la compañía encontró una nueva forma de sorprendernos. Porque Nintendo nunca se limitó a crear videojuegos. Creó recuerdos. Creó aventuras. Y sobre todo creó generaciones enteras de jugadores que siguen creyendo que con un poco de imaginación, cualquier mundo es posible. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Nintendo. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte para descubrir más historias fascinantes de las empresas que cambiaron el mundo.